Ahí está. Bueno, buenos días a todos. Vamos a retomar la clase de donde la dejamos los otros días. ¿Hay alguna consulta o algo que quieran plantear al inicio? ¿Alguna dificultad con los temas? ¿Cómo les van las comisiones? Hola, buen día. Yo tengo una pregunta, no Sí, sé si decime. ya la has respondido, pero bueno. Tema parciales. Usted toma prácticos. Eso. Bueno, eso yo había aclarado en la clase anterior y en la clase inaugural que las evaluaciones se hacen en la comisión. Es decir, los temas que yo desarrollo van a ser evaluados conjuntamente con las evaluaciones que se hagan en cada comisión. Cada adjunto tiene su propio esquema de evaluación. Algunos lo hacen con 2 parciales, algunos lo hacen con parciales y trabajos prácticos, algunos, en fin. En cada comisión, cada adjunto dispone la forma de evaluación. Y en esas evaluaciones, en alguna de ellas que el adjunto les va a anunciar, van ustedes a tener la evaluación de los temas que desarrollamos con ustedes. Buenísimo, gracias. ¿No? Por favor. ¿Alguna otra consulta? Bueno, estábamos con el tema del use, recuerdan ustedes. Habíamos hablado de este concepto de use. Miren, yo diría que cada cultura tiene alguna expresión, algún concepto que la define. Si fuéramos, por ejemplo, a ver, no sé, al antiguo, al tradicional pensamiento hindú, nosotros vamos a encontrar que ahí aparece una divinidad, la diosa Maya, que es justamente representada por una araña que va tejiendo su tela. Y esa tela que construye Maya es lo que sería para nosotros la realidad. Pero claro, la idea es que esa realidad es como la tela de araña. Si uno estira la mano y toca una tela de araña que cuando uno la ve es perfecta en su realización, tiene hasta diríamos belleza en cuanto a su estructura, basta con que uno la toque para que se transforme simplemente en una sensación húmeda y pegajosa, porque así se evade la realidad. Miren, de Maya viene la expresión magia. ¿Y qué es la magia? Y la magia son ilusiones. Y entonces, para este pensamiento, la idea es que la realidad es una ilusión. Es una ilusión que en el transcurso de la vida se va dando de una manera, pero que en la realidad no es más que eso, no es más que una ilusión. Contaba en los libros de los Vedas la anécdota, ¿no? de alguien que se encontraba con la divinidad y le preguntaba sobre la realidad, sobre qué es lo que era su mundo. Y entonces esta divinidad le decía, está bien, pero ve a buscarme un vaso de agua antes de empezar. Este hombre parte a buscar el agua, en el trayecto se encuentra con una mujer, se enamora, tiene hijos, crea una familia, se integra en una comunidad, y en determinado momento viene una gran inundación, una riada que arrasa con todo,
que va destruyendo todo lo que él conoce. Él trata de salvar a su mujer y a sus hijos, pero no puede lograrlo y pierde el sentido, y cuando despierta, la divinidad le dice: no me trajiste el vaso de agua. Es decir, es como que toda la vida fue una especie de ilusión. Este es el pensamiento hindú, y eso condiciona, por decir así, lo que sería toda la estructura de este tipo de, digamos, para decirlo de una manera más simple, este tipo de filosofía. Si nos acercamos más acá, podemos encontrarnos con los griegos, y en los griegos estamos más cerca, porque los griegos tienen la idea de cosmos. ¿Qué es el cosmos? Y el cosmos es un todo bella y armoniosamente organizado, donde las cosas funcionan de acuerdo a un orden establecido para la naturaleza, para las cosas, para la realidad. Y entonces esa idea de un todo bella y armoniosamente organizado es la que preside, digamos así. Fíjense ustedes la diferencia con el pensamiento anterior, donde todo es ilusión. Aquí es algo concreto, algo que se muestra, y que ese concepto se aplica a una de las cosas más diversas. Por ejemplo, se podía decir que un ejército era cosméticos, es decir, conforme al cosmos, cuando ese ejército se presentaba de una manera frente al enemigo que no mostraba fisuras, que no mostraba grietas, que disimulaba sus debilidades y se presentaba como algo armonioso y organizado. De esa expresión viene la expresión actual cosméticos, que cosméticos ya sabemos que sirve para otro tipo de guerra, pero es sencillamente lo mismo, ¿no? Hacer que se resaltar aquello que se quiere resaltar y disimular lo que es mejor que no se note. Entonces, esta es la idea, diríamos, que está conectando todo el pensamiento de los griegos, el pensamiento clásico, ortodoxo, tradicional de la filosofía griega. Pero, curiosamente, entre los romanos la expresión es ius. Ius, que hemos dicho ya, significa en alguna medida lo que nosotros podemos hablar como derecho, con las salvedades que hicimos en la clase pasada. Es decir, este concepto de ius es el que en alguna medida está marcando toda la concepción romana. Diríamos, es la palabra, es el concepto que un poco nos define ese modo de ser y de pensar de los romanos, que crearon este ius, este derecho, ¿no? Y que es el que llega a nosotros hasta nuestros días. Muchas veces daría la impresión de que los romanos vemos al ius a través de las instituciones del ius. Ustedes van a ir estudiando en las primeras bolillas lo que sería el derecho público romano, en las siguientes las instituciones de derecho privado, que en Roma esta distinción entre público y privado, como vamos a ver, no es tal y como la entendemos hoy. Entonces, vamos a ir viendo una serie de instituciones que son, diríamos así, la base, las raíces de nuestro propio derecho actual, y sin embargo, tendríamos que ver un poco más allá. Tendríamos que ver al derecho romano, como una especie de edificio completo, no ir mirando cada uno de las unidades funcionales de los departamentos de un edificio por separado, sino viendo en su conjunto. Verlo en su conjunto significa captar lo que era el pensamiento de los romanos respecto del derecho, es decir, esa forma de entender el derecho. Y ahí es donde encontramos, ya en la época clásica, una concepción, una definición del derecho, que es una definición atribuida al jurista Celso, Celso hijo, Celso el joven. Su padre también había sido un jurista destacado en Roma. Y Celso nos dice que el ius es el arte de lo bueno y lo equitativo. Ya alguna referencia hicimos a esto. Fíjense ustedes, y lo vamos a ir viendo cómo evoluciona esta concepción, que ahí está la clave de lo que está contenido, diríamos así, en el verdadero espíritu
del derecho romano. Esa concepción del ius como una idea que se basa justamente en una técnica, en una forma de resolver los conflictos para que se establezca un orden social y las personas puedan vivir en paz, en armonía y con justicia. Esa es un poco la idea. Es decir, no vamos a encontrar en el derecho romano grandes obras de lo que hoy podríamos llamar la doctrina jurídica, ni grandes concepciones generales respecto de las instituciones. No, eso no lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar, sí, esta idea de que hay que tener una técnica que permita conocer la realidad para dar una respuesta de acuerdo a esa realidad, y esa respuesta, si se compadece, si es conforme a esa realidad, va a ser una respuesta que es una respuesta que trae en sí misma la justicia, el orden, el buen desempeño de las personas en la sociedad. Ahora, fíjense ustedes, esta concepción había partido de una idea que era aquella idea de el derecho unido a los ritos, a las formas, lo que determinaba la posición justa o injusta, es decir, la posición conforme o contra el ius, era justamente esa idea de establecer la respuesta adecuada a una realidad concreta. Por eso siempre nos vamos a encontrar en el derecho romano, más que una legislación, nos vamos a encontrar con el desarrollo de una idea, con el desarrollo de una concepción que parte del conocimiento de los hechos, de la realidad concreta a la que hay que resolver, a la que hay que dar respuesta. Entonces, fíjense cómo cambia nuestra perspectiva. Claro, nosotros hoy tenemos la idea de eso que se llama el ordenamiento jurídico, es decir, del conjunto de leyes estructuradas de tal manera que nos proporcionan los elementos para la aplicación y el conocimiento del derecho. Eso que ustedes seguramente verán más que abundantemente en las clases de introducción al derecho, que es el tema ese que aparece tanto en Kelsen, que es el tema de la pirámide jurídica, ¿no? Esa pirámide invertida, decían, ¿no? Yo no entiendo cómo una pirámide invertida se puede sostener, pero bueno, que partía de una constitución, que de esa constitución surgían las leyes, de esas leyes las reglamentaciones, de las reglamentaciones las resoluciones judiciales, es decir, todo un esquema que es lo que hoy llamamos el ordenamiento jurídico. Esto no lo vamos a encontrar en Roma. En Roma no hay ordenamiento jurídico, hay muy pocas leyes, sobre todo en la época más brillante, más destacada del derecho romano, que es la época de los jurisprudentes, jurisprudentes. ¿Quiénes son estos jurisprudentes? Dicen los romanos, son aquellos que aplican la prudencia del derecho, de la prudencia del ius. ¿Y qué significa la prudencia? Nuestra concepción hoy de la prudencia es no arriesgarse, no te metas. Un signo de prudencia es tener una rueda de auxilio en el auto por si se pincha un neumático. En fin, en realidad, la idea de prudencia es la adecuación a la realidad. La persona prudente, para los romanos, es aquella que es capaz de conocer la realidad, conocerla profundamente, para poder dar de esa manera una respuesta adecuada a los conflictos que resulten y que surjan dentro de esa realidad. Por eso es que siempre nos vamos a encontrar que se parte de los hechos, no de las leyes, no de las disposiciones. O sea, de acuerdo al esquema que hablábamos recién, sería justamente al revés, empezar por las disposiciones legales, por el ordenamiento jurídico, y de ahí sacar una respuesta para resolver los planteos y las cuestiones. Sin embargo,
En la práctica, sabemos que esto no funciona así. Cuando alguien va a consultar a su abogado, el abogado no empieza a hablarle de la ley tal, la ley cual, el artículo tal, el reglamento. Lo primero que le pregunta es, bueno, ¿cuáles son los hechos? ¿Qué te trae por acá? ¿Qué es lo que te pasa? ¿A qué le querés dar respuesta? ¿Cuál es la cuestión que merece o que busca una solución? Es lo básico, porque el cliente lo que va a preguntar es, tengo este problema, ¿cómo lo puedo resolver? No va a preguntarle qué leyes me amparan y qué leyes no me amparan. Eso ocupate vos, que sos el abogado. Y si están del otro lado del mostrador, si son el juez que tiene que resolver, por ejemplo, lo primero que van a mirar cuando reciban el escrito de demanda es cuáles son los hechos, por qué vienen estos. Después se verá la prueba, se analizará la prueba, que también está relacionada directamente con los hechos. Y por último se buscará la apoyatura jurídica para una resolución que el juez debe tomar teniendo en cuenta los hechos que le han planteado, las cuestiones que le han venido. Como ustedes ven, no difiere mucho, aunque en la teoría las cosas sean distintas, no difiere mucho de los romanos. Si a ustedes va un cliente y le dice, mire, venía apurado a 100 kilómetros por hora, me cambió la luz del semáforo y se me atravesó un auto y lo llevé adelante, ¿qué puedo hacer? Y el abogado le dirá, bueno, escondete, porque mucho no se puede hacer con lo que vos me traes. Pero no le va a empezar a decir, bueno, el reglamento de tránsito dice, y resulta que entonces, y que la teoría de la culpa, y que el daño resarcible. No, eso al cliente no le interesa. El cliente lo que quiere saber es, me pasó esto, ¿cómo lo puedo resolver? Y eso es la misma forma en que los juristas romanos resolvían. Para eso siempre ponemos o solemos poner un ejemplo que es clásico, que es un caso que nos plantea el jurista Alfeno. Alfeno nos cuenta que en una circunstancia lo va a consultar a alguien porque resulta que en un accidente que hoy diríamos de tránsito, un choque de unos carros en la cuesta de la colina capitolina, había lesionado a un esclavo suyo. Y entonces el hombre va a preguntar, ¿a quién le tengo que reclamar por el daño que se le ha producido a este esclavo, que en definitiva es un daño que se me produce a mí, que soy el dueño del esclavo? Y Alfeno no empieza a analizar lo que podríamos hoy buscar en disposiciones legales o en otros antecedentes. Le pregunta, bueno, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Y bueno, el carro que iba adelante se vino para atrás, chocó el otro carro y el otro carro fue el que lesionó a mi esclavo. Y bueno, pero ¿por qué se vino para atrás el primer carro? ¿Fue porque estaba mal cargado? ¿Fue porque los bueyes patinaron? En fin, le empieza a hacer preguntas. Para concluir, en definitiva, bueno, evidentemente el segundo carro no es el responsable, porque simplemente fue el daño que se ocasiona es como consecuencia de la actitud de lo que pasó con el carro que iba adelante. Ven ustedes, la cuestión no se resuelve yendo a buscar antecedentes o precedentes. La respuesta está en el caso, la respuesta está en los hechos. Eso es lo que tenemos que ver que hay detrás de este concepto de el ius conforme a lo que nos dice Celso. Es buscar una respuesta a través de una técnica depurada para encontrar la respuesta que se les reconocía a los jurisprudentes, a los que aplican el ius de acuerdo a la prudencia, de acuerdo al conocimiento de la realidad a la que hay que aplicar ese ius. Esto sería el concepto. Ahora bien, este concepto de ius siempre aparece ligado, unido, a un concepto que es el concepto de fas. Ustedes van a encontrar que algunos manuales nos hablan de que el ius sería el derecho humano y fas el derecho divino. Esto no es exactamente así. Esta opinión está parcializando y simplificando una cuestión que no es ni tan simple ni tan parcial como se plantea.
Primero, porque como ya vimos en el propio concepto de Hughes, hay muchos componentes que vienen de la parte, diríamos, religiosa o de la parte de los dioses. Acuérdense todo lo que contamos y lo que vamos a ver después se lo va a confirmar cuando veamos la bolilla 8. Ahora, ¿qué significaba esto de Hughes y de Fass? Primero, lo primero que hay que aclarar es que Hughes y Fass no son conceptos contrapuestos, son conceptos complementarios. Los romanos utilizaban una expresión ius fasque est. El ius y el fas son, es decir, están juntos, van juntos, se complementan. ¿Y qué es esto del fas? Bueno, el fas también, como hicimos con el ius, merece una consideración o una atención muy breve a lo que sería su etimología. Y de la etimología hoy más aceptada, surge que esta expresión faz también viene del vocabulario religioso de los antiguos libros sagrados de la India, de los Vedas. ¿Qué es lo que significaba esto? ¿Qué era esto del faz? El faz viene de una palabra, aparentemente, que significa el trono. ¿Qué es el trono? El lugar donde se asienta la autoridad. El trono es la silla donde alguien que tiene autoridad se sienta para ejercer sus funciones. Este sería el concepto del trono. Miren, hoy día, cuando se habla de determinadas cuestiones, se habla de la sede. La sede sería la silla, pero más bien nos quiere significar el asiento, el lugar donde, por ejemplo, una sociedad tiene su domicilio, tiene el lugar donde tiene su asentamiento principal. Esa sería la sede. Podemos también hablar, la sede del poder ejecutivo está en tal lugar. Es decir, si vamos a ir técnicamente, sede sería la silla. También se habla, por ejemplo, cuando alguien se refiere al Vaticano, se habla la sede de Pedro, la silla de Pedro. Si uno entra en Roma, va ahí a la Basílica de San Pedro, en el fondo hay un altar y en ese altar aparece una silla, una especie de trono puesta en el ábside. ¿Y qué significa? Significa una situación, digamos, de que esa silla, ese objeto, tiene algún sentido sagrado. No, de ninguna manera. Lo que está señalando es que acá está el asiento principal de la autoridad de la iglesia. Esa es la cuestión. Por eso cuando se habla de la sede de Pedro, no se está hablando de la silla donde se sentaba el apóstol Pedro, sino que se está hablando del lugar donde tiene el asiento hoy día la autoridad eclesiástica, en este caso del Papa. Esto para que tengamos una idea de lo que está detrás etimológicamente. Ahora, traído eso a esta idea del ius y del fas, ¿qué nos estaría diciendo? Que el fas es justamente el fundamento donde se asienta, donde se apoya el ius. El fas da la apoyatura porque en la expresión fas lo que se quiere significar es aquello que está establecido de acuerdo al orden natural de las cosas. Las cosas funcionan de alguna manera naturalmente ordenada. Los griegos, al respecto, cuando hablaban de la justicia, la representaban con dos divinidades, Temis y Dike. Temis era la diosa que había puesto el orden en el cosmos, digamos así, para seguir usando las expresiones griegas. Entonces, ¿qué es lo que había hecho? Había establecido las formas, las normas por las que como las cosas deben funcionar y deben suceder. Es decir, el orden establecido. Aquello que naturalmente corresponde que funcione. Por ejemplo, es conforme a Temis que
se sucedan los días unos a otros, que en el día haya una mañana, un mediodía, una tarde, una noche y comience un nuevo día, que se sucedan las estaciones y que entonces haya una primavera, un verano, un otoño, un invierno y nuevamente una primavera. Esto está de acuerdo al orden establecido por Temis y también con relación a los seres humanos, ¿no? O sea, el nacimiento, el crecimiento, la evolución de la persona, finalmente su muerte. Esta es la idea de lo que es el orden establecido, eso que se establece como el orden natural de las cosas, que responde a la razón natural, pero bueno, no nos vamos a meter en eso, dejemos que los autores de filosofía se ocupen de estas cosas. Entonces, Temis había establecido ese orden es lo que está establecido en la naturaleza y es lo que es conforme al faz, o el faz responde a ese orden. Es decir, el faz estaría en la dirección de Temis. En tanto, Lius estaría más en la otra divinidad que representa la justicia, que es Dike. Dike era la hija de Temis y de Zeus. Y dicen que estaba a los pies de Zeus mirando el mundo de los humanos, el mundo de los hombres, el mundo terrenal. ¿Para qué? Para detectar dónde se podía haber producido alguna alteración de ese orden. Ese orden, esa alteración, los romanos la llamaban ibris, y esta ibris no era otra cosa que pecar por exceso o por defecto, es decir, o porque algo se había sobredimensionado y había por lo tanto salido de ese orden natural, o porque justamente no había llegado al límite necesario para responder a ese orden natural. Es decir, se había producido una alteración al orden establecido por Temis, al orden establecido en el faz. Entonces, en ese caso, esta diosa Dike le avisaba a su padre Zeus y éste disponía enviar unas divinidades que están representadas por unas perras sedientas de sangre, las erinias o furias, que iban a restablecer el orden. Pero cuando iban a restablecer el orden, normalmente había un exceso o un nuevo defecto, y así se iban sucediendo las cosas. Esto es lo que los griegos van a ver al teatro, es lo que está en los dramas griegos. El más conocido es el caso de Edipo, ¿no? Este Edipo, que había sufrido una serie de avatares en su vida, porque un adivino, Tiresias, le había dicho a su padre, Layo, que este hijo suyo lo iba a matar, lo iba a reemplazar como rey, y además se iba a casar con la esposa de Layo, que era a su vez la madre de Edipo. Complejo de Edipo, que ustedes saben lo que significa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que cuentan los dramas? Bueno, cuentan la historia de este niño que es mandado matar, pero que en realidad es entregado a unas personas que lo cuidan, crece, vuelve a Tebas, allí en el camino tiene un altercado en el cual termina matando a su padre sin saber que es su padre, llega a la ciudad, en la ciudad responde un enigma, a raíz de eso se transforma en rey, y como rey que es, pasa a ser el marido, pasa a ser el cónyuge de la reina, que era su propia madre. Cuando este hombre se entera, con los propios aretes de su madre, se los clava en los ojos, se ciega, y eso, bueno, sigue derivando. Ustedes ven, ¿qué es lo que hay acá? Una serie de hibris, de alteraciones. El padre que decide matar a su hijo porque teme que se cumpla la profecía, el hijo que vuelve y mata a su padre, y cada vez que se va desarrollando la historia, vamos viendo una sucesión de alteraciones al orden natural
que al pretender ser reparadas provocan otra nueva, y esto sigue a través de la historia, los 7 de Tebas, es decir, los que pelean en contra y a favor de Tebas, hermanos que pelean uno a favor, otro en contra, el rey que es el tío de Edipo, que dispone que perdón, es el tío de estos contendientes o combatientes, y entonces él ordena que al que ha peleado en contra de Tebas no se le dé sepultura. Entonces la hermana, Antígona, se encuentra con que debe cumplir, por un lado, su deber filial para con los dioses y para con la familia, que es dar sepultura a su hermano, y por otro lado, la disposición de su tío que intenta que quede insepulto. Entonces se produce allí un conflicto y ella decide cumplir con los dioses y con su hermano, lo entierra, pero eso trae como consecuencia su condena a muerte enterrada viva, pero entonces eso hace que su primo, el hijo del rey, enterado de esta cuestión, también se mate. Bueno, parece un culebrón mexicano porque se van muriendo todos. ¿Por qué? Porque cada una de estas hibris va produciendo una nueva. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el IUS justamente aparece para evitar eso. Aparece para que cuando se altera el orden establecido, haya la posibilidad de restaurarlo sin cometer un nuevo desatino, sin cometer una nueva violación a ese orden natural. Por lo cual, entonces, el ius se apoya en el fas, porque el fas le da el sustento del orden natural de las cosas. Pero por otro lado, el fas necesita del ius para que el ius restaure cuando algo ha alterado o ha modificado ese orden natural. Ven ustedes entonces que esta concepción no se corresponde con la idea que simplifica la cuestión a un derecho humano y un derecho divino. Evidentemente, hay componentes, diríamos, religiosos más marcados en el tema del FAS, y el ius, a partir de su laicización, está más cerca de lo humano, pero uno y otro se complementan. Miren, cuando ustedes estudien la bolilla 6 personas, una de las cosas que van a estudiar es los derechos de que gozaban los ciudadanos romanos. Y estos ciudadanos romanos, uno de los derechos que tenían era el ius sacrorum. Era el derecho que pedía a los ciudadanos formar parte de los colegios sacerdotales. No decían el fas sacrorum, decían el ius sacrorum. Entonces uno dice, pero ¿cómo? No era que era solamente el derecho humano, acá está referido a una cuestión evidentemente religiosa. Entonces, hablan también en algún texto del ius religiosum, el ius de las cuestiones religiosas. Es decir, ven ustedes, no podemos simplificarlo de esa manera. Yo creo que acá la cuestión es porque se ha analizado la circunstancia como quien la mira en una fotografía, ¿no? Y entonces, al verlo así y no ver todo lo que está alrededor y cómo se desarrollan las cosas, nos llama a algún tipo de engaño. Esto, por ejemplo, uno de los que afirma esto del derecho humano y del derecho divino es el doctor Argüello, cuyo manual algunos de ustedes seguramente van a usar para estudiar. Esto lo hemos conversado y lo hemos discutido cuando vivía el doctor Argüello en algún congreso, y no nos hemos puesto de acuerdo, aun cuando hemos mantenido una excelente relación, ¿no? Pero evidentemente esta cuestión merece una consideración un poco más profunda y más amplia que la mera consideración diciendo derecho humano y derecho divino. Esto sería, digamos así, para cumplir la etapa entre esta idea de ius y de fas. De todas maneras,
si alguno de ustedes lo conforma más o le resulta más adecuada la postura que habla de Dios humano y Dios divino, eso no tendría ningún problema al momento de la evaluación. Simplemente lo que habría que hacer es justificar una u otra postura cuando llegue el momento de ser evaluado. Yo creo que hay un tema que muchas veces se pasa demasiado rápido y no sé si ustedes ya lo han visto en las comisiones, que es el tema de la clasificación o la división que podríamos hacer entre derecho civil, derecho de gentes, derecho natural, derecho público, derecho privado. No sé si eso ustedes lo han hecho ya, si no, me dicen y le damos una rápida mirada. No, no lo hicimos. ¿Le hacemos un repaso? Dale, profe. Sí, profe. Bueno, el jurista Gallo nos trae una clasificación del derecho que empieza hablando de que hay un ius publicum y un ius privatum, un derecho público y un derecho privado. Cuando hoy hablamos del derecho público, siempre lo hacemos con referencia a lo que es el Estado. El derecho público sería de las cuestiones que son propias del Estado, el derecho privado sería el que rige las relaciones entre particulares. Y esto en Roma no es exactamente así. ¿Qué es lo público en Roma? Los romanos decían, hay cuestiones que a todos nos interesan, que a todos nos importan porque a todos nos afectan, porque en definitiva nos son comunes a nuestra propia condición humana de ciudadanos. Esas cuestiones que nos son comunes porque a todos nos importan, a todos nos interesan, a todos nos afectan, son las propias del derecho público. No hay referencia al Estado porque la idea de Estado en Roma aparece muy tardíamente, diríamos, allá por el dominado, es decir, de acuerdo a la tradicional división de la historia para el estudio, sería la última etapa, la del Bajo Imperio o dominado. Por eso es que no hay referencia al Estado, no hay referencia al Estado. Fíjense que esta concepción nos lleva, casi diríamos por exclusión, a que resultan privadas aquellas que, como dice el propio Gallo, son de nuestro particular interés. ¿Por qué? Porque nos interesan a cada uno de nosotros, nos interesan en lo particular, no en lo general. Estas que son de nuestro particular interés, porque a nosotros nos interesan, porque a nosotros nos afectan como ser individual, estas son las propias del derecho privado. Esta sería la primera aproximación a esta clasificación entre derecho público y derecho privado. Ahora bien, Gallo después empieza a hablar del derecho privado y dice, hay un derecho civil, hay un derecho de gentes y hay un derecho natural. El derecho civil, para Gallo, es el propio de nuestra ciudad, dice Gallo. ¿Qué característica tiene este derecho? Que es un derecho que solo puede ser invocado y solo puede ser aplicado a quienes son ciudadanos. Hoy día
en su generalidad, la idea en cuanto al ámbito de aplicación del derecho es generalmente territorial y temporal. Es decir, el derecho de un país es el que rige en un territorio a los que habitan en ese territorio, a los que se encuentran en ese territorio, por el tiempo en que la ley esté vigente. Esta sería la cuestión. Es decir, nuestra idea actual tiene un concepto de territorialidad. En cambio, en la antigüedad, lo que era común era que el derecho que se aplicaba a alguien era el derecho de aquel lugar o aquel país al que pertenecían. Es decir, no importaba tanto la territorialidad como que lo que interesaba era de qué lugar alguien era ciudadano, a qué pueblo pertenecía. Hay ejemplos que no vienen del derecho y que tienen mucho que ver con esto. Fíjense, por ejemplo, Saulo de Tarso, San Pablo, es tomado prisionero porque difundía la nueva religión, la religión cristiana, no tanto por razones de persecución religiosa como por razones de persecución política, porque esta religión venía a alterar un orden en los romanos, ¿no? Uno piensa, pero a ver, los romanos que permitieron que los dioses de cualquier pueblo pudieran tener culto en Roma, ¿por qué ese ensañamiento que vemos en las diferentes etapas que a través de los emperadores se hace la persecución religiosa? Y bueno, porque venía a alterar un orden que ellos tenían. O sea, los romanos no tenían problemas con que alguien pudiera practicar una religión, pero el problema que plantea los cristianos es que dicen que hay un solo Dios, que los otros no son dioses, y por el otro lado, que eso no se circunscribe a un pueblo. También eran monoteístas los hebreos, los judíos. El pueblo judío era monoteísta, pero hablaban de un Dios que era el Dios de los judíos, y que les era propio. En cambio acá están hablando de un Dios que es universal y es único. Y eso viene a alterar un esquema político. El propio emperador era deificado. Ustedes van a encontrar por ahí algún texto donde dice, por ejemplo, en el propio Gallo dice el divino Adriano, ¿no? Y antes venía diciendo Adriano o nuestro Adriano, y de golpe aparece el divino Adriano. ¿Qué pasó? Que en ese tiempo se murió. Y cuando se murió, lo divinizaron. Y entonces pasó a ser el divino Adriano. De ahí que se saca, a raíz de esto, en qué época vivió Gallo. Porque empieza diciendo Adriano sin de ser el divino y después dice el divino. Quiere decir que en esa época previa y posterior a la muerte de Adriano es donde Gallo escribió, por ejemplo, las Institutas. Bien. ¿Por qué hago referencia a esta situación? Porque cuando es apresado San Pablo y lo quieren crucificar, San Pablo dice, no, yo soy ciudadano romano y a mí me aplican la ley romana y a los ciudadanos romanos no se los puede crucificar. Quiero ser llevado a Roma y ser juzgado en Roma y que ahí se me aplique la condena. Y así es. Y justamente gran parte de la predicación de este apóstol va a estar centrada justamente en que mientras va en el recorrido hacia Roma para ser juzgado, va también catequizando y difundiendo su religión. Y justamente se lo condena,
y se lo condena a muerte, pero no se lo crucifica, le cortaron la cabeza, pero no se lo crucifica. ¿Por qué? Porque se aplica la ley romana. Es decir, la aplicación de la ley aparece como una aplicación de la ley que es una aplicación que se corresponde con la ciudadanía de cada uno. Entonces, cuando los romanos nos hablan del derecho de nuestra ciudad, el derecho civil, fíjense, acá civil no significa lo mismo que hoy. Hoy día civil es una parte, o se lo considera una parte del derecho privado, como el derecho comercial, como el derecho laboral, etc. En cambio, en Roma comprende toda la materia del derecho con esta característica. Es el derecho de los ciudadanos romanos, que es propio y exclusivo de los ciudadanos romanos. Esto significa, no puede invocar otro que sea un ciudadano romano el derecho civil, ni podría tampoco el ciudadano romano aplicar el derecho civil a quien no fuera ciudadano. Por eso va a aparecer por obra de los pretores, ya lo van a ver ustedes, lo que se llamó el derecho de gentes o de las gentes. Esto de las gentes hace referencia a las gens. La gens era una concepción de familia en sentido amplio. Hoy podríamos hablar de los clanes, el clan, la tribu a la que alguien pertenecía. Entonces, ¿qué es lo que significaba este derecho de las gentes? Es el derecho que es aceptado por todos los pueblos, diríamos hoy, por todas las comunidades, por todos los clanes. Este es un derecho que se puede aplicar y que se puede utilizar para las relaciones de los ciudadanos con los extranjeros y los extranjeros con ciudadanos. Porque fíjense, si pasaba un extranjero por Roma y quería vender una mercadería y un ciudadano romano la quería comprar, no podían utilizar los contratos que eran propios del derecho civil, porque uno de ellos no era ciudadano. Y eso derivaba en que no iba a haber una protección jurídica para el caso de que alguno de los que estaban contratando no cumpliera debidamente con sus obligaciones. Por eso aparece el derecho de gentes, donde el pretor viene a otorgar una protección jurídica a relaciones de ciudadanos con quienes no son ciudadanos o de extranjeros que se encuentran en Roma y tienen allí un conflicto entre ellos. Este derecho de gente pasó a ser tan amplio, tan generalizado, que esto, digamos, llegó a tal punto que los ciudadanos romanos pedían la aplicación del derecho de gentes aún en las relaciones entre ciudadanos. Y por otro lado, aparece esta concepción de lo que llaman el derecho natural, que justamente lo define Gallo y se define como el derecho que es propio de todos los seres vivos. Es aquel que la naturaleza ha establecido entre todos los seres vivos. Fíjense, vamos a tomar una institución para que ustedes vean cómo funciona esto. Los ciudadanos romanos, de acuerdo al derecho civil, tienen un tipo de matrimonio que es el matrimonio de las iustae nuptiae, o matrimonio del derecho civil, que produce determinados y concretos efectos. Por ejemplo, con relación a la relación de los padres con los hijos, a la presunción de paternidad, que establece que una mujer casada, cuando tenga un hijo, se presume que ese hijo es hijo de su marido. Y por otro lado, vamos a tener un matrimonio del derecho de gentes, cuyos efectos no se rigen por el derecho civil, sino que se van a regir por el derecho de aquel que no sea ciudadano. No son los mismos efectos, no producen las mismas presunciones. Y por último, vamos a tener lo que se llamaba el contubernium, que era la unión entre esclavos.
Esto era del derecho natural, que comprende a todos los seres vivos, pero también producía sus efectos. Por ejemplo, una esclava que estuviera unida en contubernium no podía ser separada de su marido, y en caso de que uno de ellos pretendiera ser vendido, transferido a otra persona, debía respetarse el contubernio y mandarse juntos. Los hijos nacidos en el contubernio no podían ser separados de sus padres, por lo menos hasta la misma edad que los hijos de los ciudadanos romanos estaban bajo esta situación. Hay un texto muy interesante que dice: si hasta las bestias salvajes pueden cuidar de sus crías, ¿cómo se lo vamos a impedir a los humanos? Es decir, nos encontraríamos como una especie de círculos concéntricos, en que el círculo más interior y más pequeño sería el del derecho civil, que es propio y exclusivo, vuelvo a repetir, de los ciudadanos romanos. Un círculo más amplio que engloba también a aquellos que están comprendidos en el derecho civil es el del derecho de gentes. Y todavía uno mayor es el del derecho natural, que engloba a los anteriores. ¿Está claro esto? ¿Está entendido? Sí, profe. Bueno, esto, diríamos así, sería el esquema de lo que vamos a tratar hoy, porque de acuerdo al horario ya estaríamos en tiempo, porque tienen que tener aquellos que tienen alguna cursada presencial el tiempo necesario para poder concurrir a la cursada después de haber tenido la clase virtual. Yo les recomiendo que miren paralelamente, porque seguramente ha sido tratado con más amplitud, los videos que hemos subido sobre los temas de la bolilla 1. ¿Alguna duda o consulta? No, profe. Bueno, entonces nos estaríamos viendo en 15 días. Espero que hayan podido entender la clase, y les vuelvo a repetir lo que ya les he dicho. Cuando ustedes tengan alguna duda, vayan anotándola para que en las clases podamos ir resolviéndolas y respondiéndolas, si es que está a nuestro alcance, y si no, la estudiaremos juntos para darle respuesta. Gracias, profe. Bueno, nos vemos en 15 días. Que lo pasen bien. Hasta Chao, pronto. gracias. Hasta luego. Hasta luego, Nos profesor. vemos. Chao, gracias. Chao, profe. Ah, me saludó. Uy.